ambos pactos, tanto en el hebreo como en el griego. Recordemos que el antiguo pacto fue escrito en hebreo y en arameo. ¿Y el nuevo pacto fue escrito en qué? En griego. Ahora bien, la palabra ira en el hebreo literalmente quiere decir airar, aliento, enojar, enojo, escogido, furor y también indignación. Y la palabra enojo en el hebreo quiere decir, tiene muchas definiciones o vocablos: ardor, copa, enojar, enojo, furia. Ahora bien, cuando vamos al griego, tiene otra connotación, pero es similar. En el griego la palabra ira viene del vocablo orge y quiere decir, en este caso, castigar, castigo, enojo, ira, propiamente deseo, como extendiéndose hacia o excitación de la mente. Es decir, por analogía, pasión violenta, ira o aborrecimiento. O sea que tiene una similitud tanto en el hebreo como en el griego. Y por último, la palabra enojo en griego viene del vocablo tumos, que quiere decir pasión, como respirando fuerte. Porque normalmente eso es lo que sucede cuando viene la ira y el enojo. Sin embargo, quiero que veamos algo también sobre estos conceptos que estuve investigando y me sorprendí mucho, porque la palabra ira y la palabra enojo, aunque son similares y podemos decir son paralelas, tienen una diferencia. Una es que el enojo viene siendo primeramente una emoción y una reacción que proviene de alguna molestia, pero que tiene una reacción normal, que no supera a lo que en este caso se puede llamar un descontrol o quizás una furia que nos lleve al punto de ofender, de herir, incluso hasta de matar. Eso es el enojo. El enojo es algo que puede venir a cualquier persona. De repente se le olvida algo, o de repente llama a una persona y le dice cualquier palabra y se siente quizás enojado. Eso puede ser llamado el enojo, algo que puede pasar de una forma normal. Pero la ira no es así. La ira lleva a un punto mayor. Podemos decir que la ira es la consumación del enojo. En otras palabras, el enojo es como una base que sucede a cualquier persona, porque es una emoción que tenemos nosotros como seres humanos. Pero la ira es lo que nos lleva a perder el control y pecar contra Dios. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, ¿qué encontramos allí en Números capítulo 20? Es una historia muy conocida, ¿verdad? Y que se ha tomado para poder reflexionar. Y si damos un poco la historia rápidamente, ¿qué sucedió? Sabemos claramente que la Biblia nos habla de que Dios escogió a un hombre llamado Moisés, sacaba las aguas, literalmente quiere decir la palabra Moisés. Y este hombre fue un legislador, fue un caudillo, fue un hombre que también era pastor de ovejas y que tiene un trasfondo que en su vida él había estado viviendo por 40 años en Egipto. Tuvo una educación realmente, podemos decir, sofisticada. Sin embargo, él fue al desierto y allí permaneció 40 años. Y a los 80 años, nos dice la Escritura, que Dios le hace un llamado directamente. ¿Y cuál fue el llamado de Moisés? Sacar a un pueblo que estaba en esclavitud en Egipto por 400 años y que Dios, a través de la mano de Moisés, lo llevara a una tierra que Dios había escogido y prometido a Abraham. Génesis capítulo 12. Estoy haciendo un poco de recapitulación de lo que hemos escudriñado en Génesis capítulo 12 a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Moisés une la historia de la promesa que Dios le da a Abraham. Sin embargo, nos dice la Escritura que cuando Dios usa a Moisés para sacar a este pueblo de Egipto, sucedieron muchas cosas. Muchos eventos pasaron en la vida de Moisés como pastor de la iglesia más grande del antiguo pacto, que fue la iglesia que condujo Dios en ese desierto por casi 40 años, o por 40 años, porque para ese entonces Moisés tenía ya 38 años caminando con ese pueblo, 38 años escuchando las quejas, escuchando las murmuraciones, escuchando Moisés, no hay comida, ¿qué vamos a hacer, Moisés? Y eso era algo común en el pueblo de Israel. Era un pueblo que se quejaba a cada momento cuando no veía la mano de Dios, porque ciertamente Dios proveyó siempre todas las cosas.
Pero este pueblo se ha acostumbrado a tener todo para allá. Cuando ellos no veían que la nevera no tenía la harina o el arroz o la habichuela, el pueblo empezaba a quejarse. Y decían, Dios mío, ¿qué vamos a comer hoy? Y cuando veían que el agua no había o no tenían para beber, el pueblo murmuraba. Y eso era lo cotidiano que Moisés había vivido con Israel. 38 años. Entonces, en esta historia vemos que el pueblo no tenía agua. Algo que pasaba siempre, porque Dios lo permitió, mis hermanos. Dios dice en Deuteronomio capítulo 6 que Dios probó a ese pueblo. Lo probó para ver qué había en su corazón. Ese era un propósito de nuestro Dios, probar qué había en el corazón de Israel. Y ya fue probado y se mostró claramente que era un pueblo malagradecido. Era un pueblo que no agradecía a Dios. Cuando veían la bendición, adoraban a Dios. Y cuando veían que había escasez, se acababa la bendición, se acababa la alabanza del Señor. Esto nos debe llevar a la reflexión en nuestra vida. Entonces Moisés, dice la Escritura, que tenía una característica que no tenía ningún solo hombre en la tierra. Números capítulo 12 nos dice que Moisés fue el hombre, y escuchen esto, más manso de toda la tierra. El hombre más manso de toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero este hombre tenía debilidades como nosotros. Estaba sujeto a pasiones. Ojo, esto no justifica lo que sucedió después. Porque dice la Escritura que Dios le habló a Moisés. Porque cuando Moisés vio que el pueblo lo presionó y le dijo, Moisés, no tenemos agua. ¿Qué vamos a hacer? Estamos aquí en este lugar tan horrible. Nos sacaste de la tierra de Egipto, donde teníamos todo, donde comíamos carne, nos hartábamos de carne, y aquí estamos en este desierto, donde ni siquiera hay sombra, no hay nada. ¿Qué hacemos aquí? Y Moisés fue un hombre que siempre iba a la presencia de Dios. Cuando veía la presión del pueblo, él no contendía con el pueblo. Él se iba al tabernáculo de reunión y se postraba con Aarón, que era el sumo sacerdote de ese momento, según la tribu de Leví, y allí le decía, Señor, ¿qué hago con este pueblo? ¿Qué hago con este pueblo, Señor? Que ya son 38 años, hermanas, señores. 38 años escuchando lo mismo de siempre. 38 años, día y noche, escuchando que quieren estar en Egipto. Y aún mirando los milagros, los prodigios de Dios, se siguen quejando. Entonces Moisés, hermano, llegó a un punto en su vida, porque tenemos que analizar el contexto histórico de lo que pasó, porque no fue un año, no fueron meses, fueron 38 años. 38 años. Y cuando Dios le dice a Moisés que fuera a un lugar donde estaba una peña, ¿qué dice la Escritura? Dios le dijo, tú vas a ir y le vas a ¿qué? A hablar a la peña. Pero Moisés dice que obedeció hasta cierto punto, porque tomó la vara, pero la tomó para hacer otra cosa. La vara no lo usó para hacer lo que Dios quería. Y cuando Moisés se acerca al pueblo, le dice palabras a este pueblo, no de bendición, sino palabras que son de maldición. Porque sabe usted que la palabra maldición quiere decir ofensa. No es que si alguien me dice o me maldice, no necesariamente la palabra maldecir se refiere a algo que parece algo maligno, pero sí lo es. Pero también quiere decir ofensa, o grosería, o insulto. Eso es maldición. Cuando decimos algo contra un hermano, o cuando murmuramos, literalmente quiere decir poner bajo una persona, o abajo de nuestros pies, quiere decir murmuración. Y Moisés, ¿qué le dijo a este pueblo? Vamos a buscar rápidamente Números capítulo 20, vamos a leer rápidamente esa frase. Literalmente, Números capítulo 20, dice la Escritura que Moisés, en el versículo 10, Moisés reunió al pueblo. Y cuando lo reunió juntamente con Aarón, Números 20:10, ¿qué le dijo a este pueblo? Oí ahora, bendecido de Dios, bendito del Señor. No fue así. Le dijo, rebeldes, gente que me tiene obstinada, que ya me tiene cansada de lo mismo. Y le digo, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó con la mansedumbre de Moisés? ¿Qué pasó con ese hombre que era el más manso de toda la tierra, según Números 12? Se perdió. Se descontroló Moisés.
cruzó la barrera, el dominio propio se le fue y perdió totalmente control. Pero eso no fue todo lo que pasó, hermanos, sino que trajo una consecuencia. Una consecuencia que le costó lo que él esperaba, lo que él anhelaba, lo que él había escuchado en la zarza aquel día, hace 40 años, hermano. Por un momento de ira, perdió toda la bendición que tenía para su vida y para su pueblo, porque su corazón y sus emociones se descontrolaron. Y ahora pregunto, ¿cuántas veces nosotros podemos perder bendiciones del Señor por un acto de ira? ¿Cuántos hijos de Dios, cristianos, que llevan años en el Evangelio, caminando en el Señor de una manera íntegra, de repente por un momento de ira, por no saber controlar esa emoción, esa furia que a veces viene en nuestro corazón, porque ciertamente somos humanos, pero no sabemos controlarla, y en vez de agachar la cabeza o de orar al Señor, ¿qué hacemos? Explotamos. Y la explosión lo que hace es destruir, dañar, ofender, porque no pensamos antes de hablar, porque no analizamos antes de hablar, y nos olvidamos que la ira lo que hace es ofender, tocar los corazones, dañar las vidas, hermano. Porque cuando una persona habla bajo la ira, no salen cosas buenas. Cuando una persona habla bajo esta ira, esta emoción, lamentablemente no trae nada bueno ni positivo. Y dice la Escritura que Moisés, lamentablemente, Dios le dijo: Moisés, no me santificaste delante del pueblo. En otras palabras, no me glorificaste. Tomaste tu actitud, tomaste tu vara, tomaste tu posición e hiciste lo que te dio la gana. Porque te airaste, porque perdiste el control, porque no confiaste en mí, porque no pusiste en mis manos lo que yo podía hacer con ese pueblo, porque decidiste obrar según tu voluntad, porque decidiste obrar según tu criterio y no según mi palabra. Y tristemente, hermano, Dios en su gracia solamente le mostró la tierra. Lo llevó a aquel lugar, le dijo: Moisés, yo imagino a Moisés, hermanos, después de casi 40 años, caminando con el pueblo, día y noche. Y cuando Moisés ve aquella tierra hermosa, bella, y le dice Dios a Moisés: Moisés, solamente la vas a ver, pero no vas a poder entrar, porque me desobedeciste. Entonces un acto, hermano, de ira nos puede llevar a la ruina y hacer perder muchas cosas. Y no solamente bendiciones, aún familiares, aún trabajos, aún, hermano, amistades, aún, hermano, vecinos, por causa de la ira, porque no controlamos esa emoción que muchas veces viene en nuestra vida. Y cuando viene a nuestro corazón, en vez de decirle: Señor, como dijo una vez un hermano, ¿usted quiere saber cómo controlar la ira? Cuando vaya a hablar bajo la ira, trague saliva. Y yo lo escuché y me puse a pensar, y dije: ¿cómo es eso? Y es así. Cuando usted está molesto, hermano, cuando usted está enojado, pero el enojo va al otro nivel, que se llama ira, el hermano dijo estas palabras: trague saliva para que no salgan sapos de esa boca o culebras. Porque eso es lo que pasa, hermano. Cuando la ira viene a nuestra vida y hablamos bajo la ira, no salen bendiciones, salen ofensas, insultos, palabras deshonestas, palabras que lo que hacen es destruir y no edifican la vida, y dañas una amistad que se construyó por tantos años. Dañas a un hijo, dañas a una madre, dañas a un vecino y dañas aún a un hermano en la iglesia por causa de la ira. Tristemente, hermanos, muchas veces perdemos la cordura por causa de esta ira, que viene porque está en nosotros como seres humanos. Pero ahora vamos a ver cómo podemos controlarla. ¿Habrá alguna solución, Pastora Marta? ¿Habrá algún remedio que pueda ayudarnos a controlar esta emoción que está en nosotros inherentemente o intrínsecamente? Porque tenemos un cuerpo, un alma y espíritu. Hay un viejo hombre que está en nosotros, según Romanos 7, que pelea y se opone a la voluntad de Dios. Pero vamos a ver la escritura, a Efesios capítulo 4, a Mateo 5, y veamos qué dice Jesús acerca de esto. En Mateo capítulo 5, conocido como el Sermón del Monte,
Nuestro Señor habló de unas verdades maravillosas conocidas como la ley de oro o como la regla de oro. En Mateo capítulo 5, la Escritura, versículo 38, nos habla de este problema, pero que tiene solución, porque todo problema tiene solución en Cristo Jesús. Mateo 5, versículo 38, dijo nuestro Señor Jesucristo hasta el 41: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga con una milla, ve con él 2. Alabado sea Dios. Esto quizás es difícil para uno, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo es esto? O sea que yo no voy a responder. Pero la Biblia dice que no seamos vencidos con el mal, sino vencer con el bien el mal. Repito, no seas vencido por lo malo, sino vencer con el bien el mal. Nosotros fuimos llamados a ser pacificadores. Nosotros fuimos llamados a hacer la diferencia en medio del mundo, hermano. Nosotros fuimos llamados a ser entes de paz en medio de una sociedad que odia, aborrece e incluso insulta a las personas. Nosotros fuimos llamados a responder no como ellos responden, sino como respondió Cristo cuando fue llevado al Calvario, que estuvo allí sangrando, golpeado, escupido y con la espalda rota. Dice la Escritura que no abrió su boca, y que cuando lo maldijeron, ¿qué hizo él? No dijo nada. Esos son los principios absolutos que la iglesia debe seguir en este tiempo y siempre, hermano. Pero hay un hombre, porque quizás alguno dirá, pero eso fue Jesús, porque Jesús era Dios, él podía controlarse, él podía ser realmente pacífico, pero yo no, porque yo soy de carne y de hueso y me cuesta controlarme. Pues no. El apóstol Pablo era un hombre como usted, como yo. Y Pablo fue un hombre que no tenía solamente ira, tenía odio. Y antes de ser cristiano, ¿qué era Pablo? Un asesino, hermano. Un hombre que aborrecía a los hijos de Dios. Un hombre que cuando veía a alguien allí cantando aleluya, los coritos como ayer en la actividad de jóvenes, allí cuando estuvimos ayer Harley, Lorena y David y Francia y Efraín, cuando veía ese tipo de actividades evangelísticas en la calle, Pablo decía, ¿qué hacen estos aleluyas aquí? Bueno, hoy los voy a encarcelar, pero también voy a golpearlos, también voy a maltratarlos, también voy a asesinarlos. Pablo era un hombre que estaba decidido a erradicar a la iglesia. Dice la Escritura que asolaba a la iglesia de día y de noche. Sin embargo, cuando se consiguió al Cristo de la gloria, Dios transformó ese corazón y escribió una carta a una iglesia que estaba en Efeso. En el capítulo número 4, que vamos a leer ahora mismo, el apóstol Pablo le aconseja a la iglesia cómo debemos nosotros caminar en Cristo Jesús. Y nos aconseja cómo podemos controlar esta ira. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 26, Efesios 4, yo lo voy a esperar rápidamente, Efesios 4, podemos ver claramente que el apóstol Pablo, primeramente en el verso 17, quiero leer ese verso como introducción, nos dice, recordemos que la carta de Efesios tiene una división de 2 partes. Los 3 primeros capítulos, Pablo habla que estamos sentados en Cristo Jesús. Pero en el capítulo 4 es como un avión que empieza a despegar. Del 1 al 3 él despega. Pero cuando llega al capítulo 4, ¿él qué hace? Él aterriza. Eso es lo que pasa en el capítulo 4 de Efesios. Él aterriza para mostrarnos que aunque estamos sentados con Cristo, también estamos en la tierra. Y debemos caminar según Cristo caminó en la tierra, para que sigamos sus pisadas, dijo el apóstol Pedro. Y en el verso 17 rápidamente dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
Pero en el verso 26 que vamos a leer, según la guía, verso 26 nos dice, airaos, airaos. O sea que hay una posibilidad, hay una cláusula que nos dice, te puedes molestar. Pero eso sí, porque la ira es una emoción, es una reacción que es necesaria, por cierto. Pero tú tienes que controlarla. Tú no puedes permitir que la ira te lleve a explotar en tu entorno y gritar ahí a las personas, insultarla, ofenderla, porque entonces estarías pecando. Pero cuando tú te airas en Cristo Jesús, o por cualquier cosa que te hagan, cualquier tipo de motivo, Dios nos dice, aírate. Pero eso sí, respira. No peques, no permitas que te controle, no permitas que te domine, no permitas que te lleve al pecado. Y luego te dice en la segunda parte del párrafo, te dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que el judío tenía una hora del día. Iniciaba el día a las 6 y culminaba a las 6, a la puesta del sol. En otras palabras, literalmente, Pablo está diciendo, airaos pero no pequéis. No dejes que la ira dure todo el día. No permita que la ira dure todo el día. Corta con eso. ¿Cuántas personas, hermanos, se airan siendo cristianos y duran un día, duran 2 días, duran una semana, duran un mes, duran 2 años y duran toda la vida, llenos de ira en su corazón? Y permite que el corazón se vuelva un corazón de piedra lleno de amargura. Y cuando tú hablas con ellos, tienen la cara de limón. Qué triste eso, hermano. Cuando la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Pablo dice en Filipenses 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Tú puedes airarte, sí, pero debes ser maduro y decir, Señor, ayúdame con esta ira, que a veces me descontrola, a veces me hace golpear a los hermanos con palabras duras, a veces me hace herir a mis familiares, a veces me hace herir incluso a los vecinos o a la familia, hermano, porque eso no es lo que hace la ira. Moisés perdió todas las bendiciones, hermano, radicalmente por un acto de ira. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza eso. Y seguimos el verso 27, dice, no des lugar al diablo. Literalmente la palabra lugar viene del griego topos, que quiere decir, y se ha usado hasta el día de hoy para referirse a la topografía. Y recordemos que la topografía es una ciencia que estudia ¿qué? La superficie de la tierra. En otras palabras, Pablo está diciendo, no permitas que la ira tome lugar en tu casa, en tu familia, en tu corazón, en tu vida o a donde te encuentres. Porque tristemente la ira no solamente nos lleva a pecar, sino que nos lleva a tomar o a permitir que donde estemos nosotros, hermanos, en vez de ser ente de bendición, seamos personas que aún seamos ya rechazadas. ¿Sabe usted que cuando una persona vive en la ira, lo que hace es transmitir cosas negativas? Y que el ambiente, en vez de volverse un ambiente de armonía, de paz, de tranquilidad, se vuelve un ambiente hostil. Y a veces uno dice, Dios mío, por esta persona tiene una cara. Hermano, yo lo he vivido aún en mi trabajo. En mi trabajo a veces me miran porque yo estoy todo el día riéndome. Porque es que a mí me encanta reír. Y a veces me dice mi jefe, ay Jesús, pero hoy vamos a hablar en serio, ¿sí o no? Me dice mi jefe. Yo le dije, sí, vamos a hablar en serio. Pero yo le he hecho mucha broma a mi jefe. Gracias a Dios que mi jefe me ha soportado. Porque él a veces dice, uy, Jesús, ¿cómo será que tú vas a hablar serio? Y yo le digo, bueno, pero es que ¿qué voy a hacer yo con la molestia? Si al final hay que disfrutar estas 8 horas. 8 horas de un trabajo, hay que gozarse. Hacer el trabajo bien, pero con gozo, con alegría. Porque la Biblia dice, todo lo que hagamos por decir hacerlo de corazón. Y con alegría, hermanos. Y más nosotros que somos cristianos, hermanos. Somos hijos de Dios. Debemos sonreír a esta vida. Aunque a veces nos afligimos, sin embargo hay que gozarse en el Señor. Entonces dice, airaos, pero no se ponga el sol sobre el nuestro enojo. O sea que la ira no puede permanecer en el día. Matrimonios que me escuchan, si hay una ira con su esposa, con su esposo, no se acueste de espalda con espalda. Porque eso no es de Dios, ¿verdad, mi cierto? Tenemos que resolver ese problema. Cortarlo, hermano, porque ¿sabes lo feo que es dormir en una cama de espalda a espalda?
siendo casados, qué tristeza, ¿verdad? O que de repente llegue a la iglesia y tengas algo contra tu hermano y quieras decir aleluya, pero cuando abres los ojos ves al hermano que tuviste algún problema y digas, ese hermano, Señor, bendice. Pero en tu corazón hay esa rencilla, esa contienda. Eso no es de Dios, hermano. La ira no puede permitir que gobierne tu corazón, porque tenemos ahora el corazón de Cristo Jesús. Tenemos la mente de Cristo, el corazón ha sido regenerado, hermanos. Por eso tenemos que controlarlos. Yo le digo a hermano James. Amén. Proseguimos con el verso número 32 para ir finalizando. Dice, vamos a leerlo hasta completo, ¿qué les parece? Verso 28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Efesios 4, verso 28. Para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Aquí para todos unos consejos prácticos. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sobre todo con la ira, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque eso es lo que pasa cuando la ira controla tu corazón. Cuando no resuelves ese problema, el Espíritu de Dios se contrita, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda enojo, ¿qué más? Y toda malicia. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también. Amén. Y quiero, para finalizar, darle 3 consejos que están en la Escritura. Y estos consejos se encuentran en Proverbios 14:29. El primer consejo que quiero darles sobre la ira, cómo controlarla. Dice en Proverbios 14:29. Bueno, que lo quiera buscar y así me acompaña, amén. Parte de lo que estamos leyendo del tema. Proverbios 14:29 dice la Escritura: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En otras palabras, la necedad muchas veces se convierte en nuestra personalidad. A veces permitimos que la necedad tome control, hermano, porque cuando una persona se descontrola por la ira y no permite que el Espíritu Santo obre y no permitimos que ese dominio propio que se nos ha dado, porque dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. No como dijo una hermana, no nos ha dado dominio, no nos ha dado demonio propio, sino dominio propio. Amén. Eso lo dijo una conferencista, nunca lo olvidaré. Porque a veces es así, hermano, a veces la ira trae influencias del maligno para que el ambiente se dañe. Próximo consejo, segundo consejo. Salmo 37:8. Salmo 37:8. Este es un consejo maravilloso y es radical. Es que, hermano, no puedo porque es que es difícil. Bueno, tienes que orar al Señor, porque el Señor es el que fortalece y el que hace la obra. Salmo 37:8 dice: deja y desecha. Vamos a repetirlo: deja y desecha. No te existe de manera alguna hacer, porque eso es lo que pasa cuando la ira y los enojos se unen. Esos amigos no son buenos, por cierto. Cuando la ira viene y te dice: hola, ¿cómo estás, Edri? Y después viene el no: hola, mi amigo. Tienes que decirle: mira, no, ustedes no me convienen, así que vénganse para allá. Yo los dejo. Adiós, adiós, ira, adiós, no, nos vemos nunca. Porque ellos no vienen a traer nada bueno, por cierto. Nada, hermano. Último consejo. Se encuentra en Santiago, capítulo 1, y finalizamos. Santiago, capítulo 1, el versículo 19. Un consejo muy maravilloso que siempre lo hablo con mi esposa, lo conversamos humildemente porque a mí me ha ayudado mucho, hermano. Y dice Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, qué importante es esto, sea pronto. O sea, cuando alguien está hablando, usted agarre su oreja como la mía, que es bien grande. Yo tengo una oreja bien grande, ¿verdad?
son grandes. Usted agarra su orejita y póngale atención a lo que le están diciendo. No interrumpa cuando le hablan. Escuche. Sea sabia, sea humilde. Escuche si le están hablando. Y eso es educación, por cierto. Educación. No es que, no. Escuche. Pronto para oír. Tardo para hablar. O sea que espera que la persona termine de hablar y luego tú hablas. Así debe funcionar esto. Tardo para hablar, tardo para irse. O sea, no permitas, hermano, que eso tome control. Y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia. De Dios. La ira del hombre no obra la justicia. De Dios. No, hermanos. Y dice después, bueno, es hasta allí, perdón. Entonces, mis hermanos, hoy debemos reflexionar un poco cómo estamos nosotros caminando en el Señor. Y si realmente la ira viene a nuestra vida, cómo nosotros la controlamos. Permitimos que ella se convierta en kabum, así como hay una comiquita, ¿verdad? De una chica, no sé si le llegaron a ver a alguno de ustedes, o los jóvenes. ¿Cómo se llamaba? El pollo. Era una caricatura de una joven que cuando se airaba, los padres decían, se acaba de airar, escondámonos. Y los padres agarraban el mueble y lo lanzaban como unos soldados y se escondían porque la hija se transformaba en un monstruo. Y tanto era la transformación que explotaba y se llamaba Kabum. Y cuando yo la veía, yo decía, wow, qué tremendo, ¿verdad? Y eso pasa, hermano, muchas veces. Que las personas cuando te ven dicen, ha llegado el hermano tal. Dice, hermano, cuando se aire, hermano, eso pasa, ¿verdad? O la hermana tal. Y no solamente se aire, sino que hace kabum, explota. Entonces, mis hermanos en Cristo, no permitamos que el aire tome lugar. Airaos, pero no. Y no se ponga el sol sobre vuestro no, ni deis lugar. Lugar quiere decir, ya lo dije, topografía, topos. No permitas que la ira tome control de tu vida, hermano. Amén. Damos gracias al Señor por esta enseñanza. Damos gracias a Dios por la vida de cada persona en esta hora. Dios bendiga la visita, bienvenido. Hemos culminado hoy. Muchas gracias. Que la paz sea con cada uno en esta hora. Amén.